¿Se ve la pantalla? Sí, profe. Ya. Bueno, hoy día nuestra primera clase que tiene que ver con los sistemas de salud y algunos conceptos relevantes referentes a este tema. Lo que espero es que ustedes entiendan qué es la seguridad social, cuál es el concepto de seguridad social, y conocer principalmente cómo se clasifican los sistemas de salud o en base a qué características los podemos clasificar y cómo se organizan, ya de manera general a nivel mundial. Para eso tenemos que entender qué es la seguridad social. La seguridad social es una alternativa que surge cuando nosotros nos enfrentamos a algún estado de necesidad. Estos estados de necesidad a lo largo de toda la vida pueden ser variados, como por ejemplo cuando nosotros no podemos trabajar y no podemos generar ingresos, no podemos cubrir nuestras necesidades básicas, ¿ya? Y eso puede suceder porque nos quedamos cesantes, porque estamos en periodo de crianza, porque las mujeres estamos embarazadas, etcétera, ¿ya? Y también hay otros tipos de necesidad que no tienen que ver solamente con el vínculo laboral, sino que otras necesidades de la vida cotidiana, como por ejemplo la necesidad de vivienda o la necesidad en algunos países que se considera también un estado de necesidad la recreación, en nuestro caso particular chileno no se considera una necesidad básica, pero otros países sí lo consideran, ¿ya? Entre otras. Estos estados de necesidad pueden ser transitorios, ¿cierto? Pueden ser cortos periodos o pueden ser largos periodos y pueden ser también estados permanentes cuando nosotros sufrimos alguna discapacidad física, por ejemplo. Frente a esto, la sociedad organizada crea una respuesta que es la seguridad social, que es para proteger a los individuos cuando se enfrentan a estas dificultades, ¿ya? Eso como concepto de seguridad social. Ahora, si nosotros no resolvemos nuestros problemas por la vía social y lo podemos resolver por la vía personal o individual, ¿cierto? Que pueden ser, por ejemplo, cuando yo recurro a mis ahorros personales, a mis seguros personales, a la caridad, a los amigos. Yo resuelvo esta situación particular de necesidad de acuerdo a mis propias alternativas como individuo único, ¿ya? Y ahí es donde cabe, en general, la existencia de los seguros privados. Y por otra parte, cuando la respuesta institucional es la seguridad social, ¿cierto? Surge la institucionalidad para satisfacer estas demandas. Y estas demandas, como ya decíamos, pueden ser de distinto origen. En el caso de la salud, van a tener características distintas, si es que estoy hablando de una enfermedad crónica, o si estoy hablando de un accidente, o si estoy hablando de una patología común, ¿cierto? Va a tener una respuesta y una cobertura distinta. Y aquí es donde empezamos a entender que parte, la salud, ¿cierto?, forma parte de las necesidades de las personas y por lo tanto va a estar bajo este paraguas de la seguridad social, ¿ya? Este concepto se usa para referirse en general a todas las modalidades de acuerdos institucionales para hacer frente a los estados de necesidad o de vulnerabilidad que presentan las personas. Y aquí hay unos conceptos que hay que conocer para poder entender en más detalle cuando nosotros hablamos de seguridad social o de seguro social o de seguro individual o privado, ya que muchas veces los términos son parecidos y se nos prestan para confusión. Por lo tanto, ¿qué es seguridad social? Lo que decíamos recién, es un sistema organizado de la sociedad en general para que podamos satisfacer las necesidades de las personas de acuerdo a su estado real de necesidad. Por lo tanto, seguridad social es una respuesta organizada de la sociedad en su conjunto, ¿ya? ¿Y qué es un seguro? Un seguro simplemente es el acuerdo, ¿cierto?, entre un sujeto, un individuo, y un ente, que puede ser cualquiera, público o privado, frente a un riesgo, ¿ya?
Y un seguro privado, ahora sí, ¿cierto? Es un acuerdo entre una persona en particular, en un individuo, un sujeto, a cambio de lo que yo quiera asegurar, que puede ser mi casa, puede ser mi auto, puede ser mi salud también, en algunos casos, ¿cierto? En Chile existen los seguros complementarios, frente a una necesidad, y aquí debe existir un acuerdo entre la institución que presta el servicio, que da el seguro, y el individuo, ¿ya? Y el seguro social, la gran diferencia que tiene es que no es un acuerdo entre un particular, ¿cierto? Sino que es un arreglo institucional público, donde toda la sociedad responde a los estados de necesidad. ¿Se va entendiendo la diferencia, cierto? Si hay algo que no les haya quedado claro, me lo dicen para ver si lo podemos clarificar. ¿Cuáles son algunos requisitos que tienen que cumplirse para que hablemos de seguridad social propiamente tal? En general, es que la seguridad social se fundamenta o se funda cuando las personas que trabajan están obligadas a contribuir. Porque lógicamente que para financiar la seguridad social hay que obtener recursos. Y los recursos vienen principalmente de los trabajadores. ¿Hay alguien que me corrió la diapo donde estaba citando alguien? Y en la seguridad social se subentiende el principio de solidaridad, ¿ya? No hay una distribución, o sea, existe una distribución del riesgo en el sentido de que las personas no presentan más o menos riesgo según su condición personal, ¿ya? Sino que todos asumen el mismo riesgo. Se cotiza de acuerdo a los ingresos, ¿cierto? Un porcentaje en general de los ingresos van a este fondo que cubre la seguridad social y todos comparten el mismo riesgo. Entonces, subyace este principio de solidaridad entre el rico y el pobre, entre el sano y el enfermo, entre el joven y el viejo. ¿Ya? Entonces, en este paraguas de la seguridad social, bajo este paraguas están los sistemas de salud formando parte de todo este sistema organizado, donde también están, por ejemplo, las pensiones por vejez o por invalidez, ¿ya? Los seguros de cesantía o ¿cómo se llama? Los seguros, las licencias médicas también, que son seguros temporales cuando las personas no pueden trabajar a causa de algún problema de salud personal. Cuando nacen los sistemas de salud, en general, nosotros vemos más o menos la forma que tienen los seguros, los sistemas de salud hoy en día, se ven a nivel mundial post Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Porque previo a la Segunda Guerra Mundial los sistemas de salud que existían eran bastante precarios, con muy poca cobertura y no tenían ningún principio desde el punto de vista valórico que nosotros les vemos hoy en día a los sistemas de salud, que incorporan, por ejemplo, la solidaridad o la salud como un derecho, entre otras cosas. ¿Ya? En esta época, previo a la Segunda Guerra Mundial, es muy precario. Y parte, como el origen, no un sistema de salud propiamente tal, pero sí una leve indicio que se va hacia allá en la historia en el año 1812 en España, donde empieza a organizarse a lo menos el registro, ¿cierto?, de las personas que sufrían fiebre amarilla y para poder llevar un conteo de cuáles eran los casos y cuáles eran las características de esto. La seguridad social también, como decíamos, no solamente el sistema de salud, sino que también hay otros elementos. Y en el siglo XIX, donde se dieron grandes olas migratorias, o empiezan las grandes olas migratorias por la revolución industrial, ¿cierto? Las personas abandonan sus casas y empiezan a presentar estados de necesidad estando solos en la ciudad.
Y ahí también empieza a surgir una respuesta organizada frente a esas necesidades por parte del Estado, ¿ya? Y como les decía, posguerra mundial es donde empieza el sistema de salud propiamente tal, pero aún así el año 39, que son principios de la Segunda Guerra Mundial, hay algunos países que estaban más desarrollados en este tema de los sistemas de salud, y en el caso de Nueva Zelanda, ellos ya en ese año implementan la cobertura universal, que quiere decir que para todas las personas, esto es universal, no es para todos los tipos de enfermedades, sino que para todas las personas, sin distinguir condición laboral, contractual, el Estado garantiza la atención en salud, ¿ya? Y siguiendo esa misma línea, en el año 48 lo hace también por primera vez en Europa el Servicio Nacional de Salud británico, ¿ya? El NHS, National Health Profe, Service. ¿Sí? eh, en cuanto a Nueva Zelanda, ¿esa cobertura universal se refiere como a gratuito No, no, o no. no? No, la universalidad tiene que ver con que es para todos. Lo gratuito o lo que se paga es otra de las características que tienen los sistemas de salud. La universalidad significa que todos, independientes de su situación contractual, si usted trabaja o no trabaja, o si es niño o no, va a tener atención de salud, que es una característica que tiene el Sistema Nacional de Salud británico también. Y por ejemplo, acá en Chile, ¿cuándo fue el año en que comenzó la cobertura universal? Eso es a partir de la última reforma, incorpora el principio de universalidad, pero aún lo Mm, incorpora como principio, digamos. Pero sí habían anteriormente, ya años anteriores, se atendía a todas las personas igual. De hecho, cuando se crea, por ejemplo, la ley de urgencias, claro que eso fue posterior al 2005. ya. O sea, igual nos saca muchos años de ventaja en ese sentido. Sí, bastante. Ya. Ya. Ya, pues Segunda Guerra Mundial, entonces como que los países se dieron cuenta de la necesidad que tenían las personas y empiezan a incorporar algunos de estos elementos como principalmente la universalidad y en muchos países desarrollados dando cobertura total a las patologías, ¿ya? Ahora, no a todas las patologías en todos los países, ya vamos a ver algunos ejemplos. Entonces el gran logro que tienen los sistemas de salud post Segunda Guerra es entender la salud como un derecho, ya se reconoce a la salud como un derecho y como parte de lo que la seguridad social tiene que cubrir, ya no solamente pensando que la seguridad social cubría otras necesidades, sino que también la salud. Y se entiende que el sistema sanitario es un bien público, ya a cargo del Estado. Pasa a entenderse entonces la salud como un bien social y deja de ser un bien privado. ¿Ya? Esa es la gran diferencia que hay entre pre y posguerra. ¿Qué es un sistema de salud? Hay muchas definiciones, la más acotada, diría yo, y más certera es la que hace la Organización Mundial de la Salud, que habla que es un conjunto de varias cosas, ¿cierto? Organizaciones, personas y acciones cuya finalidad es promover, restablecer y mantener la salud. Es decir, un conjunto de elementos que desarrollan acciones sanitarias donde el objetivo final es proporcionar salud a las personas de manera individual o colectiva, ¿ya? Ese es el objetivo principal que persiguen todos los sistemas de salud. Y involucra dentro de sí el sistema de salud acciones que sean de tipo pública, intersectoriales, entre otras. ¿Qué necesita un sistema de salud? Si son varios ciertos elementos que
que conjuga, necesita distintos insumos, personal, recursos económicos, manejo de información, suministro, organización, ¿cierto? Y directrices. O sea, un sistema de salud no puede funcionar si no hay directrices claras de dónde y para dónde va, ¿ya? ¿Por qué necesitamos un sistema sanitario? Para poder lograr este objetivo principal que tienen los sistemas de salud, que es producir salud, aumentar o mejorar el nivel de salud de las personas, necesitamos organizar, ¿cierto?, las necesidades de la población y poder satisfacerlas, pero desde manteniendo un equilibrio en desde el punto de vista financiero y dando un trato digno a las personas. Un sistema incluye distintas actividades y distintos elementos, ¿cierto? Dentro de la gama de actividades que ofrece o que debe ofrecer un sistema de salud, debe ir desde la protección hasta la reinserción. En ese sentido, podemos decir que esa es una característica que se llama integralidad, ya que debe ir desde la protección hasta la reinserción, pasando por la prevención, por la promoción y por la rehabilitación, ¿ya? Porque originalmente los sistemas más antiguos solamente partían, ¿cierto?, cuando ya tenían la enfermedad y el problema estaba ahí y había que tratar de buscar una solución. Pero ahora hay que adelantarse a eso. Hay que ver cómo protegemos la salud positiva de las personas, dentro de otras cosas. Ahora, ¿qué características debería tener un sistema de salud para ser ideal? Que dicho sea de paso, de todo lo que yo he visto, ningún sistema de salud a nivel mundial cumple con todas las características. Pero ¿qué es lo que debería hacer si nosotros pretendemos tener un sistema de salud ideal? Primero, ser universal, ¿ya? Y lo que hablaba recién con, no sé quién fue quien preguntó, pero la universalidad se entiende en este sentido, ¿ya? Porque la podemos aplicar en distintos escenarios, pero se entiende por atender a toda la población, ¿sí? Y eso significa atender al que trabaja, al que no trabaja, al anciano, también al inmigrante, ¿ya? Y en eso Chile hizo en la última reforma, ¿cierto?, que se creó la ley de urgencia, que se tiene que atender cualquier persona que esté en riesgo vital independiente de su condición de extranjero ilegal, o que si tiene o no tiene FONASA, o si tiene o si no tiene ISAPRE, independiente de donde esté, en qué parte del territorio se encuentra. Ya, la atención integral, lo que decíamos anteriormente, tiene que ver por todos los niveles de prevención de salud, desde la protección, la prevención, hasta la rehabilitación y últimamente se incluye a la reinserción, aunque no se hace desde salud, pero sí se hacen las vinculaciones. La equidad en la distribución de los recursos tiene que ver con que yo le tengo que dar, no de acuerdo al per cápita, sino que a las necesidades, ¿cierto? Las necesidades de las personas deben ser cubiertas independientemente de su poder adquisitivo o de cuánto cotice en el sistema de salud o cuánto impuesto pague. Un sistema de salud debe ser eficiente en cuanto a que debe gastar, debe optimizar el uso de los recursos, hacerlo de la mejor manera con el menor costo posible. Y aquí les citaba un ejemplo de lo que pasa en Estados Unidos con el gasto que se provoca debido a los errores, ¿sí? a los errores médicos hospitalarios, y que nadie está libre, ¿cierto? Siempre, mientras somos seres humanos y todos cometemos errores, pero en salud se pagan caro, ¿ya? Y no se pagan caro solamente desde el punto de vista de que hay pérdidas humanas o pérdidas de funcionalidad en muchos casos, sino que también en términos económicos, ¿ya?
El 2% de los pacientes en Estados Unidos sufre un proceso grave que es evitable, que de no haber ocurrido un error, ¿cierto? Ese proceso no debió haber ocurrido de manera natural, a eso se refiere. Y el gasto en dólares llega a los 29.000 millones y casi 100.000 muertes, ¿ya? En los que fluctúa entre 44.000 y 100.000 muertes anuales. Flexibilidad es otra característica importante, ¿cierto? O sea, un sistema de salud que no sea capaz de adaptarse a los cambios, adaptarse a la tecnología, va a ir desfasado en cuanto a las necesidades de salud que tienen las personas. Y también al uso que se hace eficiente de los avances científicos. Y por último, que debe ser participativo, o sea, dejar de mandar o de mandatar a las personas, sino que hacerlas partícipes en su proceso, en la construcción de su salud. Y para eso también necesitamos tener personas que estén informadas, personas que entiendan también que la salud, si bien es cierto, es un derecho, pero hay mucho de deberes también. O sea, yo tengo que, la promoción de la salud tiene mucho que ver con los deberes. O sea, yo quiero tener una buena salud, pero yo también tengo que poner de mi parte. Practicar algún tipo de actividad física, comer saludablemente, etcétera, ¿ya? ¿Cuáles son las funciones de... Uy, que se ve mal esta ya. ¿Cuáles son las funciones de los sistemas de salud y los objetivos? En el fondo, lo que deben hacer, ¿cierto?, para lograr los objetivos para los que fueron creados. Como he repetido ya varias veces, lo principal es generar salud, si no, no tiene sentido, ¿cierto? Generar salud, mejorar el nivel de salud de las personas, mejorar también la capacidad de respuesta, o sea, poder satisfacer las necesidades de las personas, responder a las necesidades de las personas y ser equitativo en el uso de los recursos. Esos son los principales objetivos que persiguen los sistemas de salud. Dar salud, responder a las necesidades de las personas y hacerlo equitativamente. ¿Y cuáles son sus funciones? 4 funciones básicas. La de rectoría, ¿cierto?, que es fijar las bases, decir qué es lo que se debe y lo que no se debe hacer. Mandatar a todo el sistema en su funcionamiento, ¿ya? Creación de recursos humanos y de recursos físicos. Poder conocer cuáles son las necesidades de la población, cuántos geriatras se va a necesitar para atender a la población chilena, por ejemplo, en 20 años más, donde un gran porcentaje de la población chilena va a estar sobre los 65 años, y por lo tanto vamos a necesitar más personal capacitado en esa área específica de la salud. Financiar, saber para lo que nosotros necesitamos, cuánto, para las funciones que tenemos que desempeñar, para las prestaciones que tenemos que entregar, cuántos recursos vamos a necesitar, ¿sí? Y cuáles son los servicios que vamos a entregar a la población. En general, esas son las 4 funciones básicas que define la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto?, que deben cumplir los sistemas de salud. Rectoría es generar políticas y normas públicas. El Ministerio de Salud, en el caso nuestro, el MinSal, ¿cierto?, tiene esa atribución. La función de rectoría, que es única y exclusiva del Ministerio de Salud. Eso no es algo que se pueda delegar en otra organización, porque es la función más importante que tiene el sistema de salud chileno. Luego vamos a hablar del sistema de salud chileno en la próxima clase. Pero esa es la función más importante, ¿cierto? Generar la normativa y supervisar el pedir reportes estadísticos, el hacer vigilancia epidemiológica y un montón de otras cosas forman parte de la rectoría. Generación de recursos, ya me refería un poco a eso, ¿cierto? Generar el recurso humano necesario, el organizarse en conjunto con las universidades de qué es lo que necesita el país, cuál es el perfil de los profesionales que se necesita.
no solo con las universidades, con los institutos también. ¿Y cuál es la infraestructura? ¿Cuántos hospitales, cuántos CIFAM, cuántos centros de diagnóstico se va a necesitar? En cuanto al financiamiento, hay tres funciones o tres aristas del financiamiento que solamente nos vamos a referir a la de financiamiento propiamente tal, porque bastante nos demoraríamos en hablar del otro y no tiene sentido. Aquí la función que cumple el sistema de salud es, ¿cierto? Lo que les decía anteriormente, saber cuánto es lo que va a necesitar para las funciones que debe cumplir, para las prestaciones que tiene que entregar, y cómo se financia, principalmente a través de impuestos generales, que eso es un porcentaje, ¿cierto?, del PIB. Por otra parte, las cotizaciones obligatorias, que se canaliza a través de las personas que trabajan, que pagan un porcentaje de su sueldo, de seguros privados. En el caso de nuestro país, existen los seguros complementarios de salud, que aparte de lo que es ISAPRE o FONASA, y como cuarto, el gasto de bolsillo, ¿cierto? Cuando ya tenemos cubiertas estas tres líneas de financiamiento y no alcanzamos a pagar el costo de la salud, tenemos que sacarnos plata de la billetera para poder cubrir el costo de la prestación. Y eso, a eso se le llama gasto de bolsillo, gasto que se hace en fármacos, por ejemplo, en exámenes o en la consulta médica, muchas veces si no, la consulta a lo mejor en el consultorio está para una semana más, hay hora, entonces vamos al sistema privado y hacemos un gasto extra, ese es el gasto de bolsillo. ¿Cómo se clasifican? Hay distintas formas de clasificarlo. ¿Cuánto rato llevamos, chiquillos? ¿Alguien se está fijando en el tiempo, no? Sí, 26 minutos, profe. Ya, avísenme a los 30 para no latearles. Ya. Distintas formas de clasificarlo. La Organización Mundial de la Salud utiliza algunas características como más relevantes y las escuelas utilizan otras. Así que bueno, eso va a depender de qué es lo que nosotros estemos mirando, cómo se van a clasificar, ¿ya? Pero principalmente se clasifican de acuerdo a cómo proveen los servicios, a qué tipo de protección social hay, si esta protección es pública o es privada, ¿ya? Y según la producción de servicios. Si el servicio que yo produzco como sistema, ¿cierto?, va a obedecer a una organización pública y va a ser gratuita, por ejemplo, o va a haber un sistema de que el que paga obtiene el beneficio más rápido, ¿ya? Hay distintas formas. Lo que yo puse acá son los principales modelos que se describen de acuerdo a su concepción, ¿cierto? De cuando se formaron los sistemas de salud, de acuerdo a las filosofías que existían en los países que los crearon, en la forma en que tuvieron de organizar su propio sistema de salud, ¿cierto? Los países organizan sus instituciones de acuerdo a lo que la sociedad entiende que es importante, ¿ya? Y para eso tenemos los 3 o 4 en la siguiente tabla principales modelos de salud. El primero de Bismarck, que se basa en Bismarck, pero que se consolida por Segunda Guerra Mundial, principalmente en Alemania y en algunos países como Francia, Bélgica, es lo que tiene relación con el estado de bienestar, que es un término que se plantea en este tiempo, ¿cierto? Y se habla también del modelo bismarckiano, donde la afiliación es obligatoria, pero esto es para las personas que trabajan, ¿ya? Todo el que trabaja tiene que cotizar obligatoriamente, no puede decir que no, ¿ya? Y este sistema de salud está bajo el alero también de la seguridad social, entendiendo que es parte de las necesidades básicas de las personas. Ya, el financiamiento, una parte se financia con lo que proviene de los trabajadores de este porcentaje fijo obligatorio que tienen que pagar, y otro porcentaje lo aporta el Estado, ¿ya? Por medio de las recaudaciones de impuestos generales que el Estado hace. Y los
cómo se organiza la entrega de las prestaciones es que las personas toman un seguro, ¿ya? Es decir, yo trabajo y yo puedo elegir el tipo de seguro que yo quiero, ya que en general en este modelo son autónomos, es decir, no dependen directamente del Estado, pero están regulados por el Estado, ¿ya? Y en los países que tienen este modelo hay una gran cantidad de compañías aseguradoras. La mayoría de ellas son sin fines de lucro, ¿ya? Pero hay una gran cantidad, una gran variedad, mucho más de lo que nosotros tenemos en Chile inclusive, ¿ya? Y la cobertura va a depender, ¿ya? En cuanto a la cobertura, ahí no, estos no son universales, o sea, en el sentido de que no cubren todas las patologías. En ese sentido estoy hablando de universalidad, no de todas las personas, ¿ya? En Holanda, por ejemplo, cubre el 60% del pool de enfermedades que pudiese cubrir, ¿ya? Y en Alemania, por ejemplo, las personas que trabajan de manera independiente, que alrededor de un 15, 20% más o menos, tienen cobertura, pero solamente en los casos graves de enfermedad grave o de cosas más complejas. Pero cuando son cosas simples, tienen que autofinanciarlo o tener su seguro privado, que también existe bajo este modelo, ¿ya? Bueno, y aquí hay algunos países, algunos ejemplos que más América, Europa Central, ¿ya? El de Beveridge, que estos son más de los países de Europa del Norte, que es el modelo que dio origen al National Health Service, ¿ya? Principalmente en el Reino Unido y los países del norte de Europa. Que aquí sí se consolida o se consagra más bien el principio de universalidad en el sentido de que cubre a todas las personas, independiente de su situación laboral, ¿ya? Porque si ustedes se fijan, en el de Bismarck es al afiliado, cubre a la persona que trabaja, ¿ya? En cambio, en el de Beveridge, cubre a la persona que trabaja y a todas sus cargas. O sea, yo tengo 2 hijos, tengo una mamá y un papá, y yo los pongo como carga mía y también los va a cubrir. En el de Bismarck no, a no ser que se pague de adicional. Y se financia mediante impuestos generales, es decir, todos pagamos impuestos. Si yo estuviera en Inglaterra pagaría mis impuestos, ¿cierto?, al Estado, y el Estado organiza el cómo gasta los impuestos y le manda un porcentaje importante al sistema de salud. Tiene cobertura universal, sin selección adversa. Existen las listas de espera, porque la cobertura universal, en el sentido de que va a cubrirlos a todos, pero tiene que organizar cómo los va a atender a todos, ¿cierto? Si llego yo y, no sé, tengo un problema que no es de riesgo vital, y llega otra persona que es de riesgo vital, yo voy a tener que esperar. Y ahí se genera la lista de espera, ¿ya? En todos estos países que tienen este modelo, tienen lista de espera, ¿ya? Que son los que ya mencionaba anteriormente, los escandinavos y el Reino Unido principalmente, ¿ya? Y una característica importante que tiene este modelo es que los médicos generales, aquí funcionan en algunos de estos países la salud comunitaria, como nosotros la tenemos acá, pero los médicos son privados. El Estado me da un médico, ¿cierto?, que yo debería ir por el territorio donde yo vivo, pero bueno, resulta que a mí no me gustó ese médico, yo me puedo cambiar con otro médico. Y los médicos son privados, pero le cobran al Estado, de acuerdo a, no tienen un contrato directo de, por ejemplo, un sueldo, sino que en el caso de Inglaterra, por ejemplo, los médicos van teniendo sus ingresos de acuerdo al estado de salud que tengan las personas que ellos atienden, de su cuadra o de su comunidad. El sistema de pago que tienen los médicos no es por persona enferma, es por persona sana. Es decir, mientras mejores condiciones de salud tenga la población, más ingresos tienen los médicos. En ese caso, es un caso bien particular en el mundo, que se basa en la confianza, porque ¿cómo voy a ir yo a decirle al médico chileno? Yo no sé si, bueno, es una presunción mía, pero probablemente aquí se informaría que
que están todos los pacientes sanos, y así los médicos recibirían más pago, tal vez. Eso ahí hay que tener un fuerte principio ético para que funcione un modelo así. Y el tercero, el Semashko, que esto predominó principalmente en la ex Unión Soviética y en los países que tenían socialismo, pero socialismo fuertes, socialismos reales. Es donde el Estado, ¿cierto?, es el que planifica toda la atención en salud. Aquí no hay aseguradoras privadas ni nada, todo es público y se financia por medio de impuestos generales. ¿Ya? Ese es ese sistema hoy en día en el mundo existe en muy poquititos países. ¿Ya? Cuba, por ejemplo, todavía mantiene ese mismo tipo de sistemas de salud, pero prácticamente no existe en el mundo este sistema como como se formó en su origen. Ya, ¿es la hora? Sí, profe. Sí, profe. Ya, ya. A las 5 volvemos con la segunda parte y vamos a hacer una actividad al final, ¿ya? Ya. Gracias. Y esta otra imagen lo que nos muestra es la esperanza de vida, cómo se relaciona con el ingreso per cápita, ¿ya? Y lo que vemos en el eje X, cómo va mostrando, ¿cierto?, la esperanza de vida desde los 35 hasta los 85 años, y en el Y, el per cápita desde el 0 a los $40.000 internacionales. Entonces, lo que nosotros vemos acá es que la esperanza de vida aumenta de manera pronunciada hasta los más o menos $5.000. Ya en la medida que aumenta el per cápita, nosotros vemos que hay un aumento de la esperanza de vida. ¿Ya? Luego de esto, de los $5.000 en adelante, más o menos, uno ve que se estabiliza el aumento de la esperanza de vida. También hay que fijarse que está ya por sobre los 70, 75 años, y es probable que ya ahí, aparte de aumentar el gasto, ¿cierto?, hay otros factores que por muchos más recursos económicos que se le ponga al sistema de salud y el per cápita que tengan las personas, hay otros factores que van a influir también en la esperanza de vida. ¿Ya? Y bueno, aquí se muestran en los que están con nombre, con la palabrita que dice Suazilandia, Botsuana, Sudáfrica y Namibia, son los que se alejan un poco de esta tendencia que se ve en el resto de los países, que concentra esta imagen, estos puntitos representan a más o menos 169 países. Ahora, siempre hablamos del per cápita, ¿cierto?, de cuánto se gasta per cápita en salud de los países de ingresos altos, bajos, medios. Entonces lo que yo puse acá es una clasificación para que tengamos un poco más claridad cuando estamos hablando de países de ingresos bajos, medios o altos. Según el Banco Mundial, el año 2019, un país de ingresos altos es el que tiene por sobre $12.376 per cápita anuales, ¿ya? Un país de ingreso medio alto, que aquí es como se da el gran salto, porque está cercano a los 4.000, ¿cierto?, 3.996, y los $12.375. Un país de ingresos bajos está entre los 1.026 y los $3.995, y debajo es menos de $1.025. Esa es como la clasificación usada internacionalmente, que es la que da el Banco Mundial para referirse a los países de ingresos bajos, medios, altos. En el caso de Chile, nos situamos somos un país de ingresos altos. ¿Ya? Ahora, los países que tienen ingresos mucho, mucho más altos, el que tiene ingresos más altos es Luxemburgo, y que tiene un per cápita sobre los $100.000. ¿Cuánto de eso se gasta en salud? ¿Cuánto de la riqueza que tienen los países, ¿cierto?, es lo que destinan a salud? Es lo que vemos en la gráfica siguiente.
hablábamos delante de que los sistemas de salud se financian, por una parte en general, se financian por impuestos generales, otros son lo que pagan directamente las personas con su aseguradora, y el gasto de bolsillo. Lo que vemos aquí es el aporte directo que hacen los gobiernos. Esta gráfica está entre el año 2005 y el 2018, y muestra distintos países, y de cómo han ido regulando su gasto per cápita en salud en este periodo, 2005-2018. Y ahí vemos los casos que más destacan: el de Estados Unidos, ¿ya?, que tiene un gasto aportado por el Estado que es cercano a los $9.000 per cápita, que es el que más gasta en salud, ¿ya? Y vemos los que menos gastan en que es el caso de Brasil, con $551 per cápita, el caso de China, la República Popular, que gasta $399, ¿ya? El caso de Sudáfrica, que gasta $460, ¿ya? Y vemos el caso de México, que también está cercano a estos que gastan poco en salud, 586, que son los que menos gastan. Bueno, yo acá elegí los países que a mí me interesaba y que ustedes vieran que son más cercanos y los que uno regularmente mira, ¿ya? Y los que más gastan, tenemos a Japón con 4.000, bueno, aparte de Estados Unidos, que ya lo nombramos, Japón con 4.000, Dinamarca 4.472, Francia 4.141, Alemania cercano a los 5.000, Noruega a los 5.000 también. ¿Y cuánto gasta Chile? Chile está cercano a los $1.200, ¿ya? Que lo vemos acá arriba. $1.200 gasta Chile directo como aporte del Estado, ¿ya? Y si ahora sumando todos los gastos que se hacen en salud, vemos a Chile aquí en el segundo lugar, después de México, con un gasto sobre los $2.000, ya sumando el gasto de bolsillo, sumando las cotizaciones individuales y sumando el aporte estatal. Y el que más gasta, de nuevo, Estados Unidos, que ahora decíamos que solamente el aporte estatal está cercano a los $9.000, y con lo que gastan las personas directamente con sus seguros, y el gasto de bolsillo supera los 10.000, ¿ya? El país que más gasta en salud. Y el promedio de los países de la OCDE, porque estos son todos países OCDE, está cercano a los $4.000. Entonces, si nosotros nos comparamos solamente en cuanto a gasto con el resto de los países OCDE, estamos cercanos a la mitad en el gasto total, ¿ya? ¿Qué problemas enfrentan los sistemas de salud del presente y hacia el futuro? Principalmente el aumento en el costo. La provisión de servicios cada vez es más cara, principalmente por los avances tecnológicos y la industria farmacéutica. Hoy en día, ¿cierto?, tenemos mayor esperanza de vida, tenemos un montón de cosas que, si nosotros nos comparamos con hace 100 años atrás, el sistema de salud hoy en día, el avance que ha tenido en los últimos 100 años, incluso lo que decíamos delante, post Segunda Guerra Mundial, que es donde se consolidó y que ha crecido enormemente, los avances son muy grandes, pero eso tiene costos, ¿ya? Y sobre todo en las últimas décadas, en la medida que aumenta la investigación, ¿cierto?, que se hacen más descubrimientos, que hay más tecnología. Hace poco estaban haciendo un implante de un ojo biónico, o sea, y todo no era un implante de un ojo de otro ser humano, sino que totalmente biónico, que va a permitir, ¿cierto?, la visión para algunas personas con determinadas patologías oculares. Eso tiene un costo. La investigación y todo lo que se genera alrededor es enorme, ¿ya? Y ese es un desafío, el cómo proporcionar esos servicios y esas prestaciones a las personas que lógicamente van a querer acceder, el cómo poder, si se respetan, ¿cierto?, estos principios de universalidad, y que en algunos casos, en muy pocos lugares, sí, está el de gratuidad, cómo garantizar todo el tipo de prestaciones que van a haber disponibles.
El problema de equidad, ya en el reparto de los recursos, cómo entregar sin equivocarse, sin cometer errores a cada quien lo que necesita. Ese es un problema que enfrentan todos los sistemas de salud, que han enfrentado siempre, pero que va a seguir un problema siendo un problema en el futuro. Accesibilidad de la población, porque ese es un problema no solamente por territorio, por donde yo viva, ¿cierto? Que si yo vivo en una zona rural voy a tener menos acceso, probablemente, a una atención que me garantice todas las prestaciones que yo necesito, pero también es el garantizar, por ejemplo, la accesibilidad a las personas que tienen distinto origen cultural o idiomático. La escasez de personal, en la medida que aumentamos la esperanza de vida, ¿cierto? Necesitamos, primero que todo, más años de atención en salud y necesitamos más especialización en la atención. ¿Ya? En la medida que más descubrimientos en salud hay, también necesitamos personal más capacitado y en áreas más específicas. Cada vez se va especializando más la atención. Y eso significa mayor formación de personal. Y eso también es un desafío. Y bueno, las patologías dependientes de los cambios de hábito, de estilos de vida, que es lo que predomina hoy en día en el mundo, y para un futuro bastante cercano, las que van a provenir producto del cambio climático también, ya que nos acerca a tener mayor cantidad de enfermedades de transmisión vectorial o zoonóticas como las que estamos enfrentando en la actualidad. ¿Qué es lo que han hecho los sistemas de salud hasta ahora? Es aumentar los copagos, o sea, cómo se financian si los países no tienen recursos para proporcionar de manera directa como aporte directo del Estado, es aumentar los copagos y hacer que las personas financien, ¿ya? Es mezclar lo público con lo privado, lo que yo les decía que está pasando cada vez más en el Reino Unido, que era el sistema más admirado porque garantizaba todas las prestaciones sin que las personas tuvieran que pagar directamente, porque si uno lo analiza un poco más, finalmente los sistemas igual se pagan por el dinero que pagamos todos, porque lo pagamos en impuestos. Indirectamente, igual el dinero con el que se financian los sistemas de salud proviene de los usuarios, ¿cierto? De las personas. Pero cada vez más la mezcla público-privada se va dando con más frecuencia. Y aumentar la competencia. ¿Por qué aumentar la competencia? Porque esto favorece también el desarrollo de, por un lado, de entregar prestaciones de mejor calidad y a menor costo. Porque si tenemos prestadores privados que son únicos, pueden poner sus precios y no hay, en el caso de Chile, la función de rectoría sí se cumple por el Ministerio de Salud, pero no, eso no se garantiza siempre ni en todos lados. ¿Alguien quiere hablar o no? ¿No? ¿Alguien prendió su micrófono por error? Ya, entonces también no deja de ser un desafío el mantener el financiamiento y la ética en equilibrio, ¿cierto? De poder financiar un sistema que satisfaga las necesidades de la persona, pero manteniendo ciertos principios éticos donde yo garantice, por ejemplo, que la persona en este copago que se le está haciendo asumir sea capaz de financiarlo. Porque si yo le estoy haciendo asumir un copago que no es capaz de financiarlo, lo estoy haciendo enfrentarse a un problema que puede traer consecuencias éticas. Mejores estrategias para dirigir los distintos proveedores. Es difícil cuando los proveedores o los prestadores, ¿cierto?, son pocos, es más fácil poder regularlo. Pero eso hace que disminuya también la competencia, cuando estamos hablando del sistema privado. Y cómo organizar y cumplir esta función, ¿cierto?, de rectoría que tienen los sistemas de salud para poder vigilar que se cumplan los mandatos que tienen los sistemas de salud, que es vigilar, ¿cierto?, la entrega de
una provisión de calidad del producto final que nosotros esperamos, que es la salud. Y otro desafío importante, ustedes ya han tenido la famosa clase de determinantes sociales, ¿cierto? Que sabemos que la salud no depende solo de lo que hacen los servicios de salud. De hecho, el aporte que hacen los servicios de salud a la salud se estima que es alrededor de un 25%. Un 30%, dicen otros autores, en el mejor de los casos. Por lo tanto, sabemos que necesitamos de otras áreas del desarrollo de la sociedad para poder hacer vinculaciones que nos lleven a lograr de mejor manera este resultado final que nosotros esperamos, que es proveer salud. Y en ese sentido, los servicios sociales son fundamentales. Eliminar, perdón, eliminar barreras de acceso, ¿cierto? Organizar mecanismos de financiamiento combinados, expansión de los servicios de salud a las áreas donde es más deficiente, ya sea por territorio o por pobreza, por culturalidad, ¿ya? El mejoramiento de la calidad de los servicios a las áreas que son más marginadas, las comunidades más marginadas. Uno suele encontrarse con servicios mucho más precarios en las áreas más marginadas y de menor calidad. Y eso es un desafío, porque no por ser marginado yo tengo que optar a algo de menor calidad. Y bueno, y lo que hablamos recién de ir de la mano con los servicios sociales, pero también con la educación, que tal parece ser un elemento protector de la salud. Y en cuanto a la APS, que es algo importante para la universidad que ustedes se desarrollen en el área comunitaria, y ya la vamos a ver en ese semestre siguiente, en el área de la APS importante es que lo que se proporciona como prestación tenga relación con lo que las necesidades de la comunidad. Hacerlos participar, ¿cierto?, en la construcción de su servicio de atención o de su propio sistema de atención. Incorporar este principio de integralidad, ¿cierto?, que no solamente sea una entrega de una prestación para resolver un problema o una enfermedad, un problema de salud, una enfermedad, sino que acercarse hacia la protección de la salud, ¿ya? Crear ciertos mecanismos que hagan que todas estas necesidades sean sostenibles desde un punto de vista financiero. Que queremos satisfacer esas necesidades, pero hay que hacerlas de manera tal, la organización de la entrega de prestaciones, de que puedan tener la cobertura financiera que se requiere. Y para eso, lógicamente, que la eficiencia, que es una de las características de los sistemas de salud, debe estar presente. Y invertir en liderazgo. Es una de las cosas que estamos pobres a nivel de la salud comunitaria en nuestro país en particular. Estos son desafíos internacionales, pero a nivel nacional en particular, los liderazgos comunitarios son pocos y son pobres en el sentido de que no van en la misma sintonía de los problemas de salud muchas veces. Los liderazgos comunitarios presentan a veces necesidades que no tienen, que no se vinculan directamente con la salud, tal vez indirectamente en muchos casos sí. Pero también ese es un desafío, liderazgos que influyan en la comunidad. Entonces, 4 pilares de lo que sugiere la Organización Mundial de la Salud también como parte de las reformas que tienen que tener las APS, es lograr una cobertura universal, en el sentido de satisfacer a toda la población, ¿ya? Reformar la prestación de servicio que se centre en las personas, ¿ya? Que el sistema de salud se centre en las necesidades de las personas, y es lo que se basa nuestro modelo de salud comunitaria. Reformas de liderazgo, lo que ya conversábamos, ¿cierto? Y para crear estas vinculaciones entre la comunidad y los gestores. Y por último, reformas de políticas públicas, reformas en políticas públicas que busquen promover un mejor nivel de salud y
lógicamente que estas reformas en políticas públicas no tienen que ver necesariamente con salud. El cómo se crea una ciudad, ¿cierto? El diseño urbanístico y cómo influye en la salud tiene un impacto, tiene un valor. Entonces se necesita, como una de las convenciones de las que vamos a hablar después, salud en todas las políticas, ¿ya? Mirar el impacto que tienen en salud todas las decisiones políticas independientes del área en las que se esté hablando. Entonces, yo tengo una actividad para que hagamos ahora, en estos minutitos que nos quedan, que voy a ver si es que los puedo poner en grupos y que analicemos estas tres preguntas, que si ustedes logran analizarlas y exponerlas de manera coherente, yo me voy a quedar totalmente satisfecha con la clase de hoy. Entonces, son tres preguntas. Primero van a escoger tres características básicas para su sistema de salud ideal. ¿Ya? Mostramos un montón de características, así que quiero que escojan solo tres y que justifiquen por qué esas tres son las mínimas características o los mínimos pilares que debe tener un sistema de salud ideal. Las tres primeras. Luego, ¿le parecen suficientes las funciones que desempeñan los sistemas de salud? A lo mejor ustedes pueden pensar que son muchas o que son pocas. A lo mejor debería abarcar más funciones el sistema de salud. Y tercero, ¿cuál cree usted que es el mayor desafío que deben abordar los sistemas de salud de ahora en adelante? ¿Y cuál sería la mejor estrategia que ellos utilizarían para enfrentar este desafío? ¿Ya? Así que voy a ver si es que los puedo poner en grupos, porque no he hecho este ejercicio con Zoom. Así que si no logro, mientras tanto vayan analizando de manera individual y vamos compartiendo las ideas. ¿Alguien quiere decir algo, comentar algo? Ya, tengo 4 grupos de 7 u 8 personas, así que los voy a poner en grupos para que hagan la discusión, ¿ya? ¿Aló, me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Pudieron? Sí. ¿Ya pueden hacer la discusión? Ya, vamos a tener hasta las 5. Perdón, hasta las 6 y volvemos. Ya, profe. Ya.
Ahora no sé cómo salir de aquí. Ahora se encuentra en una sesión para grupos pequeños. Pero nadie está discutiendo nada, pues no están hablando nada, hablen. Pónganse de acuerdo en qué cree cada uno que es importante. ¿Tienen las preguntas o no? Escoja 3 características básicas para un sistema de salud ideal. ¿Le parecen suficientes las funciones que desempeñan los sistemas de salud? ¿Cuál cree usted que es el mayor desafío que deben abordar los sistemas de salud de ahora en adelante? ¿Aló, Christopher, me escucha? Me quedé sola. Christopher, ¿me escucha?
Profe. Profe tiene el micrófono apagado. Sí, ahora sí. Ya, es que no sabía cómo hacerlos volver a la sala principal. Perdón la ignorancia, pero Profe. no había tenido que compartir, hacer grupo en Zoom, entonces no, la primera vez. Ya, Profe, lograron nuestro conversar. grupo nos faltó tiempo. Sí, Sí, a nosotros Sí, igual. profe, a nosotros igual como que nos entusiasmamos mucho con la idea y alcanzamos con suerte a hacer la 1. ya. ¿Y a todos les pasó lo mismo? Sí, Sí, Ya, Sí, profe. entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a dejar pendiente y la próxima clase vamos a partir con esa discusión. ¿Les parece? Ya. Porque sí, ya profe. igual ya es tarde y la idea tampoco es que tiren una idea loca y no podamos discutirla. La idea es hacer la discusión, entonces, convérsenlo durante la semana, les voy a subir las preguntas a la plataforma y la próxima semana partimos con esa discusión y después vamos a hablar del sistema de salud chileno. Bueno, y ahí vamos a analizar qué de ideal tiene nuestro sistema de salud también, ¿ya? O de no ideal. ¿Ya? Sí. Ya, Profe, una Sí, consulta. La clase de hoy día fue extensa por el tema de que no muchos vieron la primera clase. sí, porque, exacto, porque lo que yo quiero es que todos vean la primera clase, cosa que podamos hacer, yo al final de esto tengo un resumen hecho. Entonces mi idea era mostrar el resumen como las ideas principales y luego haber hecho esta discusión. Pero Ah, ya. como no todos la vieron, si hacía solo el resumen y la discusión iban a estar un poco colgados. Entonces, por eso prácticamente repetí todo. La idea es que vean las clases antes para que yo pueda hacer el resumen y la actividad que les tenga, que en este caso era esta discusión, pero no siempre va a ser eso. ¿Ya? Ya, profe. Así que yo Sí, les porque voy a subir. Sí, quedamos cortos con la discusión, pues fue como la parte más, como para englobar todos los temas. exacto. Entonces, por eso la próxima semana vamos a partir con la discusión. Vean el video que les voy a grabar antes, cosa que yo en la próxima clase haga solo el resumen y hagamos la actividad. ¿Ya? Ya, gracias, profe. Ya, nos vemos la próxima semana, que estén bien. Chao, profe, gracias. Chao, Ya, chao, profe. chao. Gracias. Gracias. Chao, Chao, profe. chao, chao. ¿Mm?